Durante décadas, el nombre de Maharishi fue asociado con los Beatles, con la paz y la sabiduría oriental. Pero detrás de los mantras existía algo turbio. Un imperio espiritual convertido en un completo negocio que movía grandes cantidades de dinero. Y un gurú que predicaba el celibato mientras acumulaba secretos, acusaciones y silencios incómodos. Maharishi prometía habilidades sobrehumanas a cambio de grandes cantidades de dinero. Prometía la liberación del ego mientras construía su propio imperio multimillonario. Se internó en la mente de millones, incluyendo a los Beatles, y los usó como publicidad viviente. Lo que parecía espiritualidad era lavado de cerebro. Lo que parecía meditación era simplemente negocio. Esta no es una historia sobre meditación trascendental, es una historia sobre un imperio multimillonario construido sobre la vulnerabilidad de los seguidores del conocido como gurú risueño. A continuación conocerás la terrible historia de la secta de Maharishi. Corría el 24 de agosto de 1967 y tres de los integrantes de la banda de rock más famosa del mundo por esos días asistían a una conferencia en un hotel de Londres. John Lennon, Paul McCartney y George Harrison atendían con mucha atención al conferencista, un sujeto de estatura baja, muy elocuente y con una peculiar sonrisa que atraía a los presentes. Su nombre era Maharishi y tras culminar la charla logró convencer a los miembros de The Beatles para que asistieran a un seminario de fin de semana que ofrecería en Gales. Aquel seminario se vería interrumpido por una terrible noticia que sacudiría a los integrantes de The Beatles y que prácticamente los dejaría sin un rumbo concreto en sus carreras. Ese momento de alta vulnerabilidad sería aprovechado por Maharishi para prácticamente convertirse en el asesor espiritual de los artistas más importantes de aquellos días. Se presume que Mahed Prasad Varma, el futuro Maharishi, nació el 12 de enero de 1917 en la ciudad de Rajim, India. Existen otros posibles nombres para este personaje, además de fechas y lugares de nacimiento. Esto debido a una tradición de los monjes hinduistas de renunciar a las relaciones familiares y a su pasado, eliminando todo rastro de su vida premonástica. Es muy probable que Mahed haya nacido en el seno de una familia que se dedicaba a la escritura. Además, se sabe que desde muy joven estaba muy interesado en todo lo relacionado con el hinduismo como religión. Para 1942 terminó sus estudios superiores de física cursados en la Universidad Allahabad. Durante un corto tiempo trabajó en una fábrica de armas y posteriormente decidió dejarse llevar por la vida religiosa hinduista, convirtiéndose en discípulo de Swami Brahmananda Sarasvati, también conocido como Gurudev. El hecho de que Mahed haya terminado su carrera universitaria era una de las exigencias que tenía Gurudev para aceptarlo oficialmente como su discípulo. Una vez que entró a servir a aquel maestro, Mahed tomó votos para convertirse en un estudiante completamente dedicado al conocimiento espiritual y transformarse en un sujeto célibe de por vida. Este último aspecto, el del celibato, será muy importante en el transcurso de este humilde documental. Inicialmente, Mahed efectuaba pocas tareas de apoyo para Gurudev, pero poco a poco se ganó su entera confianza hasta convertirse en su secretario personal. A través de su maestro, Mahed aprendería el secreto de la meditación rápida y profunda, y se mantuvo con él hasta 1953, cuando Gurudev falleció. A pesar de ser prácticamente la mano derecha de su maestro, Mahed no se convirtió en su sucesor espiritual, ya que no formaba parte de la casta india de los brahmanes o sacerdotes. Pero a pesar de eso, Gurudev aparentemente le encomendaría la misión de dar a conocer los beneficios de la meditación a las masas de todo el mundo.
Bueno, al menos eso es lo que Mahed llegó a mencionar, ya que otros discípulos de Gurudev han afirmado que nadie le encomendó ninguna misión a Mahed y que él decidió iniciar su propio movimiento religioso, utilizando la técnica de meditación que le había enseñado su fallecido maestro. Lo cierto es que para transitar ese nuevo camino como maestro espiritual, Mahed decidió utilizar el título de Maharishi, título que se puede traducir del sánscrito al español como gran sabio o gran vidente. Maharishi empezó a enseñar una técnica de meditación derivada de aquella que había aprendido de su maestro, técnica a la que llamaría meditación trascendental, o simplemente por sus siglas, MT. La MT es una práctica sencilla y casi sin esfuerzo que se realiza durante 15 a 20 minutos 2 veces al día, sentado cómodamente con los ojos cerrados. Consiste en la repetición silenciosa de un mantra personal que se enseña de forma individual por un instructor certificado en esa práctica. La MT no requiere concentración, control mental ni cambios en el estilo de vida y se presenta como una herramienta no religiosa para reducir el estrés, mejorar la salud y promover el desarrollo personal. Al ver que la práctica de la MT tenía gran acogida en muchas ciudades y pueblos de India, en 1959 Maharishi decidió empezar varias giras mundiales para dar a conocer los beneficios de su técnica de meditación. Durante casi 10 años, Maharishi viajó por varios países, teniendo un relativo éxito en sus charlas y conferencias, donde aparte de enseñar la MT, solía dar su propia interpretación de los textos religiosos más populares en el hinduismo, haciendo especial énfasis en el Bhagavad Gita. Los gurús tradicionales hinduistas criticaron a Maharishi por intentar simplificar la técnica y ponerla al alcance de todos, además de abandonar los conceptos tradicionales del sufrimiento y concentración como caminos hacia la iluminación, adoptando posturas New Age combinadas con cierta dosis de hinduismo que atraían a las masas occidentales. A pesar de esos detractores, Maharishi logró vincularse con varias celebridades de la cultura popular de la época, que le ayudaron a impulsar su figura y su técnica de meditación a niveles estratosféricos. En agosto de 1967, la esposa de George Harrison, Pattie Boyd, convenció al Beatle para que asistieran a una conferencia de Maharishi en Londres. Harrison sentía especial predilección por la cultura india, su música, sus instrumentos y sus creencias espirituales, así que no dudó en escuchar al carismático Maharishi, que por esos días ya se estaba ganando el apodo del gurú risueño. Pattie y George Harrison quedaron maravillados por la elocuencia del gurú, así que el Beatle decidió invitar a sus compañeros de banda a escuchar a Maharishi en una siguiente charla. El 24 de agosto de 1967, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison asistieron a una conferencia sobre meditación trascendental impartida por Maharishi en un hotel de Londres. Ringo Starr no pudo asistir debido al nacimiento de uno de sus hijos. Impresionados por la charla, los Beatles aceptaron la invitación de Maharishi para asistir a un seminario de fin de semana en Gales. Durante el seminario, los Beatles profundizaron en las enseñanzas de Maharishi y se sentían cada vez más atraídos hacia su filosofía. Sin embargo, el retiro se vio interrumpido por la trágica noticia del fallecimiento del manager de la banda, Brian Epstein. El cuarteto de Liverpool se vio en una terrible encrucijada. Epstein había sido parte importante para la consolidación del grupo y su influencia en ellos había sido muy grande. En ese momento de debilidad, Maharishi aprovechó la oportunidad y se presentó como una guía para la banda. Les habló sobre la muerte, la reencarnación y otros aspectos trascendentales, hasta que los artistas lograron aceptar la partida de su manager y presentarse ante los medios de comunicación. Luego de los buenos comentarios que los Beatles emitieron sobre Maharishi y la MT durante 1967, el gurú apareció en las portadas de varias revistas importantes, mientras que sus conferencias se duplicaron. En febrero de 1968, los Beatles aceptaron una nueva invitación de Maharishi, esta vez para que los artistas se dedicaran casi por completo a la práctica espiritual en un ashram ubicado en Rishikesh, India. A pesar de que el lugar contaba con estrictas normas como
como por ejemplo no fumar. La mayoría de los integrantes de la banda decidieron activamente no respetar las reglas impuestas por Maharishi. En el retiro no solo se encontraban los Beatles, sino que fueron acompañados por una amplia comitiva compuesta por sus parejas de aquellos días, algunos amigos, otros cantantes como el escocés Donovan, Mike Love, integrante de los Beach Boys, la actriz Mia Farrow, su hermana Prudence, entre otras personas más. Durante su estancia en Rishikesh, los Beatles adoptaron una rutina austera, meditaban varias horas al día, seguían una dieta vegetariana y se alejaban lo más posible de las distracciones del mundo exterior. Ese ambiente propició una explosión creativa, especialmente para John Lennon y Paul McCartney, quienes compusieron numerosas canciones que formarían parte del famoso álbum blanco y otros proyectos posteriores. Ringo Starr y su esposa fueron los primeros en desertar, ya que se quejaban constantemente de la comida y los insectos que abundaban en el lugar. Duraron solo 10 días en el ashram. Después de 5 semanas de la llegada de la comitiva, Paul McCartney y su novia de la época se ingeniaron una excusa creíble para regresar a Londres, mientras que John Lennon y George Harrison seguían fieles a la causa y totalmente maravillados con Maharishi. Pero a medida que avanzaba el tiempo en el retiro, surgieron rumores sobre conductas inapropiadas de Maharishi hacia algunas mujeres del complejo, incluyendo a la actriz Mia Farrow. Estas acusaciones, aunque nunca confirmadas, generaron desconfianza entre los dos Beatles que quedaban en el sitio, John Lennon y George Harrison. Ambos comenzaron a cuestionar la santidad del gurú, y posteriormente la situación se agravó por la influencia de Alexis Mardas, alias Magic Alex, un sujeto muy cercano a Lennon que no soportaba ver a John prácticamente endiosando a Maharishi. Magic Alex acrecentó los rumores de los comportamientos inapropiados de Maharishi con las mujeres del sitio, y según una versión de la historia, Lennon fue testigo de aquellos hechos mientras espiaba la oficina del gurú en la madrugada. Según se cuenta, Lennon llevó a George para que también sea testigo de esas acciones, y así ambos decidieron abandonar el ashram. Otra versión indica que los Beatles habían acordado grabar un documental sobre Maharishi y su linaje espiritual, material que inicialmente sería producido por Apple Corps, una corporación fundada por la propia banda. Pero tras bastidores, Maharishi habría llegado a un acuerdo con otra productora para elaborar el documental, posiblemente logrando un mejor acuerdo económico para él. Lo cierto es que el 12 de abril de 1968, Lennon y Harrison decidieron abandonar el ashram, y antes de partir, confrontaron a Maharishi. Lennon, desilusionado, expresó su frustración, lo que marcó el fin de su relación amistosa con el gurú. La leyenda menciona que Lennon le dijo a Maharishi que se irían del lugar. El gurú confundido le preguntó las razones, a lo que John respondió dándole una suave cachetada y diciéndole: bueno, si eres tan cósmico, sabrás por qué. Las versiones de lo sucedido con los Beatles en el ashram de Maharishi son amplias. Incluso se comenta que al final, el gurú no les proporcionó ayuda para que puedan abandonar correctamente el retiro. Otros mencionan que Magic Alex rápidamente gestionó vehículos para que los dos integrantes de la banda puedan salir lo más pronto posible de la presencia del gurú. Posteriormente, Lennon canalizó su decepción con Maharishi en la canción Sexy Sadie, canción que originalmente iba a ser titulada Maharishi, y en donde es más que evidente que critica la figura del supuesto maestro espiritual. George Harrison seguía siendo un profundo amante de la espiritualidad india, algo que se ratificaría posteriormente cuando se acercó al movimiento Hare Krishna. Por dicho motivo, además de no faltarle tanto el respeto a Maharishi y para evitar algún conflicto legal, George convenció a John para que cambiara el título de la canción. La canción Sexy Sadie formó parte del famoso álbum blanco de los Beatles, publicado en noviembre de 1968, y como curiosidad y rara conexión sectaria, debo indicar que aquel álbum fue escuchado una y otra vez por Charles Manson y los miembros de su retorcida secta, ya que afirmaban que detrás de las letras de aquellas canciones había mensajes subliminales. Es más, el propio Manson reinterpretó la letra de la canción Helter Skelter del mismo álbum blanco para afirmar que se trataba sobre una guerra racial apocalíptica que pronto se llevaría a cabo, mientras que la letra de Sexy Sadie fue vista por Manson como una clara alusión a una de sus seguidoras, la por entonces joven Susan Atkins.
Atkins, quien sería parte activa en los brutales crímenes cometidos por la familia Manson. De hecho, dentro de la secta, Atkins fue conocida como Sadie. Y atentos, porque esta no será la única vez que mencione a Charles Manson en este humilde documental. En entrevistas posteriores a la estadía en India, los Beatles expresaron su arrepentimiento por haber idealizado a Maharishi, reconociendo que cometieron un grave error al pensar que aquel gurú era casi una divinidad. A pesar de la polémica, aparentemente Maharishi terminaría bien librado, no solo porque ganó una popularidad brutal con su vínculo con los Beatles, sino porque con el paso del tiempo, varios de los integrantes de aquella comitiva que acompañó al cuarteto de Liverpool hasta India llegaron a reconocer que todos los rumores en contra de Maharishi eran falsos. Incluso el propio George Harrison le pidió disculpas públicas en 1991 y Paul McCartney lo volvió a visitar en el año 2007, afirmando también que creía que las acusaciones eran infundadas. Pero en este punto no podemos omitir las declaraciones de una de las aparentes principales perjudicadas, la actriz Mia Farrow. Mia Farrow continúa sosteniendo que Maharishi le hizo insinuaciones inoportunas durante su estancia en el ashram de Rishikesh en 1968. En una entrevista publicada en 2018, Farrow relató que mientras se encontraba en el ashram, el Maharishi la abrazó de manera inapropiada, describiendo el incidente como un momento en el que se encontraba meditando y de repente se dio cuenta que dos brazos masculinos y velludos la rodeaban. En el documental del año 2010, titulado David Wants to Fly, en donde se habla sobre meditación trascendental, Maharishi y su movimiento, un ex asistente personal del gurú admitió haber llevado una gran cantidad de mujeres hacia la habitación de Maharishi y que no tenía ningún tipo de dudas de que el gurú había intimado con ellas. En el mismo documental, una mujer llamada Judith Burke describe la relación que mantuvo con Maharishi durante 2 años. Mostró pruebas como fotos y cartas que sustentaban sus afirmaciones. Además mencionó que llegó a conocer a al menos 14 mujeres más que sostuvieron relaciones amorosas o íntimas con el pseudo gurú célibe. Y es que si analizamos la situación detenidamente, resulta casi imposible creer que un sujeto que está teniendo un éxito enorme a causa de sus enseñanzas y sobre todo a causa de su amistad con la banda más popular del momento y quizás de la historia, se mantenga completamente célibe en plena década de los 60, donde abundaba la psicodelia, la contracultura, la liberación y la exploración íntima. Resulta sumamente ilógico, y como ya hemos visto en otros casos relacionados a supuestos maestros espirituales de India, estos no pueden apagar sus instintos carnales. Tras el vínculo con los Beatles, otros artistas relevantes de la época se fueron interesando en la meditación trascendental de Maharishi. En aquel retiro de Rishikesh, Mike Love, de los Beach Boys, formó un fuerte vínculo con Maharishi y pronto convenció a sus compañeros de banda para realizar una gira con el gurú. La gira iba a componerse de 29 conciertos, en donde la banda iba a tocar, para posteriormente darle un espacio a Maharishi, quien daría una charla de MT para cerrar el show. El resultado fue un completo fracaso. La audiencia reaccionaba de forma hostil al gurú, y de los 29 conciertos programados, solo se llevaron a cabo 4, debido a la poca acogida de los conciertos y al fracaso en la venta de boletos. Fue tal la decepción de los Beach Boys con aquella gira, e incluso con la figura de Maharishi, que el propio Dennis Wilson, uno de los miembros de la banda, empezó a buscar otros guías espirituales, y al poco tiempo conocería al tristemente célebre Charles Manson. La relación de amistad entre Wilson y Charles Manson desempeñó un papel significativo en los posteriores crímenes de la familia Manson. Pero esa es otra historia que probablemente aborde en un futuro documental. Si quieres que lo haga pronto, házmelo saber en los comentarios. En los años 60, Maharishi fue visto como un hombre abstemio, de gran vitalidad, y que aparentemente no tenía interés en el dinero. Siempre le daba créditos a su maestro Gurudev, se oponía a las sustancias psicotrópicas, se centraba en los aspectos positivos de la humanidad y afirmaba que no era un ser divino. Pero tras el final de la contracultura y el hipismo, las cosas fueron cambiando drásticamente con Maharishi. Para 1974, Maharishi estaba decidido a seguir
seguir expandiendo su movimiento, así que compró un amplio campus universitario abandonado en Iowa, Estados Unidos. Lo reconstruyó y lo convirtió en la sede central de su movimiento religioso, al menos por esos días. En el mismo sitio fundaría la Universidad Internacional Maharishi y una escuela primaria. El objetivo era brindar educación a los pequeños y a los jóvenes, pero también promover la MT en sus vidas y por ende en la sociedad en la que se iban a desenvolver en el futuro. La periodista estadounidense Claire Hoffman cursó sus estudios primarios en la escuela de Maharishi y en su libro autobiográfico reveló ciertos detalles inquietantes que sugieren que a pesar de que Maharishi en un inicio no se percibía como una divinidad encarnada, con el tiempo pareció disfrutar de la devoción desmedida que sus seguidores le profesaban. Hoffman ha comentado que la institución educativa estaba repleta de cuadros de Maharishi. Además, un listado de 16 principios fundamentales estipulados por el pseudo maestro espiritual adornaban las paredes de la escuela. Según comenta, los docentes solían enseñar que las interpretaciones que Maharishi hacía sobre los libros religiosos de India eran absoluto conocimiento científico. Es más que claro que las supuestas instituciones educativas de Maharishi se trataban de lugares de adoctrinamiento y brutal lavado de cerebro, al punto que la frase Maharishi dijo era la más usada en esos lugares, corroborando la idea de que todo giraba en torno a los pensamientos del pseudo gurú y que absolutamente todos los estudiantes debían seguir su orientación y consejos sobre cualquier aspecto de la vida cotidiana. Los estudiantes debían levantarse a las 6 de la mañana todos los días. No podían usar pantalones jeans, no podían usar prendas de color negro, porque Maharishi les decía que ese color atraía las fuerzas negativas. Los instaban a mantenerse con un excesivo positivismo sobre cualquier cosa que les sucediera, y se les prohibía dibujar monstruos o figuras antropomorfas. Adicionalmente, los maestros trataban a los estudiantes como si fueran elegidos para liderar a la humanidad en una futura era de iluminación. Era común que los docentes les dijeran a los alumnos que todas las personas que practicaban meditación trascendental estaban ayudando al mundo a ser un lugar mejor. Según ellos, gracias a esa práctica en conjunto, la Unión Soviética estaba desarmándose, el muro de Berlín había caído, el clima de África estaba mejorando y el sistema financiero se estaba fortaleciendo. En pocas palabras, los hacían sentir especiales, como si todas las cosas positivas en el mundo se daban por el nivel de dedicación que los adeptos a la MT tenían hacia esa práctica. Esa teoría más que descabellada fue denominada como efecto Maharishi, y aunque varias veces intentaron ponerla en práctica en diversas partes del mundo para que la comunidad científica acepte la teoría, la realidad es que no obtuvieron resultados positivos y pasaron total vergüenza. A pesar de que Maharishi intentó que su movimiento sea reconocido como algo meramente científico, más que espiritual, nunca lograría ese objetivo. Poco a poco, la codicia se despertó en el pseudo gurú, así que empezó a ponerle precio a sus enseñanzas. De esta manera, los cursos de meditación trascendental llegaron a impartirse hasta por $2,500. Posteriormente agregó una especie de curso extensión de la meditación trascendental, llamado Programa MT-CD, el mismo que proponía mejorar la relación mente-cuerpo, además de prometer increíbles habilidades a los practicantes. Habilidades como la levitación, la invisibilidad, la capacidad de leer las mentes de los demás, adquirir la fuerza de un elefante, realizar viajes espirituales a través del cosmos, hablar con los animales, omnisciencia, visión mejorada, la inmortalidad, etc. Para conseguir todas esas cuestionables habilidades, los ingenuos seguidores de Maharishi debían pagar entre $3,000 y $12,000. Como era de esperarse, muchos cayeron en la trampa. Realmente confiaron en que aquel gurú que se codió con los Beatles en su momento les enseñaría todas esas increíbles habilidades. Incluso personas discapacitadas pagaban grandes sumas de dinero con tal de poder levitar. Ni siquiera esas escenas conmovedoras hicieron que el gurú recapacitara y diera marcha atrás en su más que claro fraude.
La supuesta técnica que ofrecía Maharishi para levitar era una absoluta burla que sería conocida como vuelo yógico. Consistía en colocarse en posición de loto y luego realizar pequeños saltos con todo el cuerpo. La peculiar técnica recuerda a Shoko Asahara, líder de la mortal secta japonesa Aum Shinrikyo, que también solía mencionar que podía levitar, solo para hacer exactamente lo mismo que los devotos de Maharishi. En una ocasión, un equipo periodístico de Australia cuestionó a la organización de Maharishi por estafar a sus seguidores con prácticas como la supuesta levitación. Uno de los devotos más cercanos a Maharishi afirmó que estaba más que convencido de que el pseudo gurú podía volar, pero que sin embargo nunca nadie había visto tal proeza, ya que el gurú no tenía que demostrarle nada a nadie y que solo lo haría cuando el mundo fuera un lugar menos estresante. En ese mismo reportaje, el equipo periodístico confrontó a distancia a Maharishi y este respondió a las preguntas con una arrogancia brutal, hasta que al final cortó abruptamente la entrevista. Posteriormente, Maharishi creó otras organizaciones pseudocientíficas para seguir lucrando a costa de sus ingenuos devotos y para poder acrecentar su imperio por todo el mundo, con la adquisición de amplios terrenos, hoteles, palacios, tiendas, fábricas y otras propiedades inmobiliarias. Además de adquirir lujosos autos, aviones y helicópteros, Maharishi llegó a publicar más de 20 libros y posteriormente abrió nuevos establecimientos educativos de primaria, secundaria y universidades. Establecimientos que, como ya sabemos, solían fungir como lugares de adoctrinamiento. A pesar de que la meditación trascendental es una técnica ampliamente difundida y que parece inofensiva, algunas investigaciones recientes y testimonios de practicantes sugieren lo contrario, y es que en ciertos casos pueden surgir efectos adversos, especialmente en personas con problemas de salud mental previos. Existen casos en donde la MT ha generado ansiedad, ataques de pánico, depresión, disociación, reexperimentación de traumas, brotes psicóticos, euforia, etc. Efectos secundarios que incluso han desembocado en tristes eventos de autoeliminación, con casos en donde practicantes han saltado de lugares muy altos pensando que pueden volar gracias a la meditación trascendental. De hecho, en 1986, el movimiento de Maharishi fue demandado por un sujeto llamado Walter Kinsky, quien presentó una lista de al menos 40 personas más que sufrieron efectos secundarios practicando la MT, mientras que otras personas han demandado a la organización por estafa, ya que les habían prometido que podrían volar. En marzo del año 2004, un estudiante de la Universidad de Maharishi, en Iowa, llamado Shubender Sen, atacó violentamente a un compañero con una pluma, en plena clase de enseñanza para la iluminación. Las autoridades del establecimiento educativo decidieron no informar a la policía sobre el incidente, para así evitar la mala publicidad. Al parecer habían decidido expulsar a Shubender de la universidad al día siguiente, pero en ese momento se descuidaron de él. El joven agarró un objeto cortopunzante, se dirigió a uno de los comedores de la universidad y atacó a un joven llamado Levi Butler, quien lamentablemente perdió la vida. Shubender sufría de esquizofrenia y algunos críticos y ex practicantes de la MT han sugerido que es muy probable que al joven se le desaconsejó tomar sus medicamentos para que pusiera a prueba los beneficios de la meditación trascendental. Desde la década de 1970, Maharishi comenzó a planificar un nuevo gobierno mundial basado en sus enseñanzas de la meditación trascendental. Por esos días, el pseudo gurú realizaba declaraciones a favor de la monarquía y por ende esperaba que ese nuevo gobierno mundial que ansiaba fuera liderado por una especie de rey monárquico. Maharishi no olvidó su deseo de crear ese gobierno mundial, por lo que en el año 2000 creó el País Global de la Paz Mundial, proyecto al que describió como un país sin fronteras para las personas amantes de la paz en todas partes. El concepto no es algo nuevo. En la década de los 80, el famoso gurú Osho había establecido su propia ciudad en los Estados Unidos, ciudad que sería conocida como Rajneeshpuram. Ya en tiempos más actuales, otro gurú ha replicado ese mismo accionar. Me refiero al prófugo Nityananda, quien ha constituido el ficticio estado de Kailasa y aún busca un territorio en donde establecerlo formalmente.
diferente. Lo cierto es que en la década del 2000, varios representantes de Maharishi intentaron establecer una entidad soberana en la región de Talamanca, Costa Rica, una zona habitada por comunidades indígenas. La secta intentó convencer a los indígenas para que se independizaran de su país, invirtiendo grandes cantidades de dinero y nombrando al chamán indígena Lisandro Méndez como rey del nuevo país que iban a constituir junto a la secta de Maharishi. Se informó que la secta depositó cerca de $4 millones en la cuenta de Méndez para supuestas obras sociales, con la promesa de un desembolso total de $100 millones. Todo estaba avanzado y encaminado hasta que el gobierno costarricense se enteró de la situación y procedió a expulsar del país a los emisarios de Maharishi. Actualmente el país global de la paz mundial cuenta con su propia moneda, la llamada RAM. Además, su capital se encuentra en Vlodrop, Países Bajos, en el campus de una de las universidades creadas por Maharishi, mientras que en Estados Unidos se encuentra la ciudad védica Maharishi, una ciudad incorporada al estado de Iowa en el año 2002, siendo un latente testimonio de la gran influencia que ha tenido este pseudo gurú. Por cierto, durante los años, Maharishi cambió el lugar de su sede central debido a las numerosas investigaciones que los respectivos gobiernos le hacían. De esa manera pasó de Estados Unidos a Suiza y finalmente a Países Bajos. La mayoría de las investigaciones que los gobiernos le realizaban tenían que ver con aspectos relacionados a fraude fiscal. El 5 de febrero del 2008, Maharishi falleció por causas naturales en su residencia de Vlodrop, Países Bajos. A pesar de que en varias ocasiones afirmó que todos los ingresos de la organización no eran para él, sino para ayudar a las personas, se estima que a su muerte tenía una fortuna personal de más de $1.000 millones. Su imperio pseudoespiritual y científico no murió con él, al contrario, su legado se reorganizó, más corporativo que nunca, más global y quizás más hermético. La figura que tomó las riendas del movimiento fue Tony Nader, un neurocientífico libanés que Maharishi había designado tiempo atrás como su sucesor espiritual. Bajo el liderazgo de Nader, el movimiento continuó ofreciendo los cursos de meditación trascendental a precios nada espirituales, oscilando entre los $500 y más de $2.000 por persona, convirtiéndose así en una especie de cienciología con tintes hinduistas. La meditación trascendental se sigue presentando como una herramienta de paz, pero bajo ese disfraz New Age, hinduista, espiritual y pseudocientífico, sigue operando como una organización elitista, costosa, cerrada al escrutinio y plagada de jerarquías. Los mismos que predican la liberación del ego habitan lugares lujosos en varios países del mundo, lugares donde las enseñanzas de Maharishi se repiten como mantras inamovibles. El movimiento asegura estar presente en más de 100 países y cuenta con el respaldo de varias celebridades del mundo del entretenimiento, quienes suelen financiar las enseñanzas de MT en cárceles, escuelas y zonas vulnerables. Pero para muchos críticos, esa es solo la fachada luminosa de un culto destructivo que nunca dejó de serlo. Las denuncias no han cesado. Ex seguidores continúan hablando abiertamente de adoctrinamiento, fraude y lavado de cerebro, mientras que periodistas e investigadores han trazado paralelos entre la estructura de la organización fundada por Maharishi y otras sectas destructivas, como por ejemplo el control de la información, la autoridad incuestionable, las promesas irreales y sobre todo una maquinaria diseñada para acumular poder y dinero bajo la apariencia de la paz. Los mismos patrones que caracterizaron a Maharishi durante su vida siguen presentes en su organización después de su muerte. Yo soy Jorem y me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que Maharishi fue un ser iluminado que creó un movimiento religioso genuino o simplemente fue un embaucador más que solo quería lucrar a costa de sus ingenuos seguidores? No olvides ver el resto de videos que he publicado en este canal sobre cultos destructivos. Eso ayudaría a que el canal se consolide cada vez más, animándome a seguir creando documentales de este estilo. Nos vemos en un próximo video.
Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.